Si os vais sentando, por favor. Vamos a comenzar la mesa dedicada a la patología oncológica pediátrica y en adolescentes. La primera ponente, la doctora Mercedes Yempen, bueno, pues ha excusado su ausencia por un problema de última hora. Entonces vamos a comenzar con la doctora Patricia Cabrera, compañera nuestra de oncología radioterápica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, buenos días a todos. Mi agradecimiento al comité organizador por haber organizado una mesa de tumores pediátricos, que siempre es la gran olvidada, y por otro lado por haberme invitado a participar en esta charla. Bueno, hablar en 10 minutos de la actualización de los tumores pediátricos es muy complicado, por lo que tras la introducción he intentado hacer un breve resumen del estado actual de la radioterapia en el medulloblastoma, por ser el más frecuente del sistema nervioso central en los niños, en el nefroblastoma o tumor de Wilms, que como sabéis también es el tumor renal más frecuente, en el neuroblastoma y en los radiomiosarcomas por la implicación de la oncología radioterápica en el nuevo protocolo. El cáncer infantil sigue suponiendo un serio problema en los países desarrollados. Como sabéis, es la segunda causa de muerte tras los accidentes, el primero por enfermedad, pero sin embargo, en un servicio de radioterapia en la práctica diaria supone un pequeño grupo de pacientes. Por tanto, la importancia de derivar estos niños a centros de referencia. Tenemos aquí la distribución de tumores según el Registro Nacional de Tumores Infantiles y el Registro de Cáncer de Andalucía, y sigue siendo el primero en frecuencia las leucemias, seguidos de los tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar de los linfomas. La tasa de supervivencia a 5 años de niños de 0 a 14 alcanza el 80% según la CEOP, y este dato, aportado por el RETI, por el Registro Español de Tumores Infantiles, representa un incremento del 43% en relación a las estadísticas de los años 80, y además un paulatino ascenso en la última década. Por tanto, mejoras en la supervivencia del cáncer infantil en los últimos años. Esta mejora en la supervivencia del cáncer infantil, esta esperanza de vida más larga en los niños, hace por otro lado que les dé tiempo a tener efectos secundarios a lo largo de su vida. De manera que hay publicaciones en las que se dice que el 60 o 70% de los adultos sanos supervivientes de un cáncer infantil desarrollan a lo largo de su vida al menos una complicación relacionada con el tratamiento recibido. De ahí que la importancia de colaborar en ensayos clínicos internacionales multicéntricos. Estos son los ensayos clínicos abiertos según la CEOP, y en todos los que está la radioterapia participamos. Y por otro lado, utilizar los avances en radioterapia, que como sabéis, en los últimos años ha sido impresionante los avances. Por un lado, la posibilidad de la delitación automática del volumen de irradiación, con fusión no solamente de TAC, sino de resonancia y de PET. La posibilidad de la radioterapia guiada por la imagen, no solamente por TAC, como lo solemos hacer, sino la guiada por resonancia y por superficie. Y por supuesto el uso de técnicas de tratamientos de alta conformación, como es la UEMAS, conocido por todos, y la protonterapia. Y por otro lado también el uso de la radioterapia adaptativa. Esto va a conllevar mayor precisión en los tratamientos, mayor eficacia y por tanto presumible menor toxicidad. No voy a hablar nada de la protonterapia, puesto que ya ayer la doctora Carmen Gares dio una magnífica ponencia. Todos sabemos las características físicas de los protones y los beneficios, pero sí que a raíz de la apertura de protones en España, como fue Quirón en enero del 2020 y la CUN en el 2021, se constituyó un grupo de trabajo en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía para intentar establecer las indicaciones de derivación de protones a estos centros. Por supuesto, basados en recomendaciones ya establecidas de las distintas sociedades científicas como la ASTRO y la SEOR, y agencias de calidad como la ACUAS y la NICE. Tenéis aquí las indicaciones en el que el grupo 1 son indicaciones claras de derivación a protonterapia, entre lo que destacan los cordomas y los condrosarcomas de la base de cráneo, tanto de niños y adultos, otros tumores de la base de cráneo, y tenéis un listado ahí de 15 tumores pediátricos en niños hasta los 21 años, destacando el radiomiosarcoma, el ependimoma, el Ewing y el neuroblastoma, entre otros.
Un grupo 2, en el que se envía solo de manera excepcional, previa valoración de dosimetría con fotones. Y destacaría, por ejemplo, el caso de la reirradiación en medulloblastoma, y en ningún caso se envían niños con una expectativa de vida corta, como es el caso del difuso de tronco o el glioblastoma multiforme. Por otro lado, se ha constituido un comité de coordinación asistencial, constituido permanentemente, para valoración de todos los casos previo a la derivación a Protones a Madrid. Y destacar que ya es una realidad que en futuro cercano tenemos 2 equipos de protonterapia aceptados para Andalucía, que, como sabéis, van a ir a Sevilla y a Málaga. Por otro lado, estos avances en radioterapia han supuesto también la posibilidad de hacer SBRT en la población pediátrica. Los niños con enfermedad oligometastásica podrían beneficiarse de una terapia local intensiva, pero sí que es verdad que dentro de esta población de pediatría tenemos muy escasa literatura. Tenemos este artículo publicado el año pasado de nuestra Sociedad Europea, en el que concluye, a través de una encuesta de distintos hospitales europeos, en el que no existe unas guías consistentes para la utilización de SBRT en los niños con metástasis a distancia, y por tanto desconocemos realmente el rol de esta radioterapia radical, las indicaciones, el fraccionamiento y el volumen de tratamiento. Por tanto, necesitamos estudios prospectivos que nos den respuestas a estas dudas. Por otro lado, el uso de terapias moleculares. Es importantísimo el caracterizar los tumores para poder usar terapias moleculares junto a radioterapias altamente conformadas para hacer terapias dirigidas. Centrándonos ya en el estado actual de la radioterapia en el medulloblastoma, el enfoque actual de radioterapia en niños con estos tumores se basa principalmente en 2 factores. Por un lado, en el riesgo de recurrencia, que va a depender de la extensión de la enfermedad, y por otro lado, por el riesgo de toxicidad. Todos sabemos que los niños menores de 3 años tienen un alto potencial de deterioro neurológico con la radioterapia. De ahí que se intente evitar por todos los medios la irradiación craneoespinal. Teniendo esto en cuenta, se dividen en estos grupos de tratamiento. Por un lado, niños mayores de 3 años con enfermedad de riesgo estándar, es decir, aquellos que se ha hecho una resección total y el líquido cefalorraquídeo y la resonancia magnética es negativa. Por otro lado, los niños mayores de 3 años con enfermedad de alto riesgo, y por otro, los niños menores de 3 años. Y como sabéis, el medulloblastoma tiene una gran heterogeneidad genética, y esto ha hecho que se clasifiquen en al menos 4 subgrupos moleculares con un comportamiento genético divergente, con un comportamiento clínico, pronóstico y terapéutico totalmente distinto, y que van a ser la base del futuro del diseño de los ensayos clínicos para intentar hacer terapias personalizadas. Como sabéis, los niños con medulloblastoma hay que hacer una irradiación craneoespinal, y en relación a la irradiación de fosa posterior o solo del lecho quirúrgico, hay muchos estudios al respecto. Destacar este ensayo cerrado recientemente del Children's Oncology Group, en el que randomizó a medulloblastomas de riesgo estándar a irradiar toda la fosa posterior o irradiar solo el lecho quirúrgico, y se vio que menos del 5% de fallos locales había cuando se irradiaba solo el lecho. Y sin embargo había mayor toxicidad. Por tanto, en estos estudios concluyen que no es necesaria la irradiación de toda la fosa posterior en los medulloblastomas de riesgo estándar y solo el lecho quirúrgico. En relación a las dosis utilizadas, pues os muestro aquí una tabla de los distintos ensayos clínicos desde el año 95 hasta el último cerrado, el PNET-4, en el que se han utilizado diferentes dosis a nivel del eje craneoespinal, y destacar que el PNET-4 intentó demostrar que el hiperfraccionamiento era superior al convencional y concluyó que no. O sea, el hiperfraccionamiento en ningún momento es superior al fraccionamiento convencional, porque no había diferencias en supervivencia global ni en supervivencia libre de eventos. Centrándonos en el que está actualmente vigente, el PNET-5 utiliza el mismo sistema de clasificación que hemos visto previamente, como en el PNET-4, con el advenimiento de parámetros moleculares, en el que aquí tiene en cuenta los niños que son Winget positivos. De manera que estos medulloblastomas de riesgo estándar lo estratifican en 2 brazos. Por un lado,
el PNET-5 Windet positivo o el negativo, y el que es positivo lo que hace es administrar una irradiación craneoespinal con 18 grays con un bus de 54 grays al lecho quirúrgico. Por tanto, estaría en la rama del medulloblastoma de bajo riesgo. Y por otro lado, el riesgo estándar lo randomiza a 23,4 en el eje craneoespinal y 54 al lecho quirúrgico con o sin carboplatino. Esperaremos respuesta de los niños incluidos en el PNET-5. En el tiempo de radioterapia, como todos sabéis, los niños deben empezar en un plazo máximo de 28 días tras la cirugía. Complejo para nosotros porque los niños, mientras que salen de cuidados intensivos y tenemos la anatomía patológica y además hacemos toda la planificación del tratamiento, vamos habitualmente muy justitos de tiempo. En relación al nefroblastoma o tumor de Wilms, desde el año 71, pues tenemos 7 ensayos clínicos, el último el SIOP 2001, y el actual vigente, el Umbrella 2016, lo que concluye es que en general las indicaciones y las estrategias de tratamiento del SIOP 2001 han sido adecuadas y exitosas y no hay grandes cambios con respecto al anterior. Los únicos importantes, y los describo aquí, para el Umbrella son que no recomienda un boost de irradiación a los ganglios linfáticos en los niños con estadio 3 que fueron positivos, pero que hay una resección completa. Que la dosis del pulmón ha sido reducida a 12 grays en el riesgo intermedio y que la radioterapia al todo el pulmón está indicado en el caso de histología de riesgo intermedio con completa resección, pero enfermedad residual histológica. Bueno, esto es prácticamente igual que en el SIOP 2001, es indicación en el flanco de la radioterapia. Estas serían las dosis en estadio 3, estadio 2 y 3 en el riesgo intermedio y alto, y destacaría en los lugares metastásicos la bajada a 12 Gray al pulmón completo. En relación al neuroblastoma, 2 palabras, este sería el protocolo LINES, que está abierto para el riesgo bajo e intermedio, cuyo fin ha sido superar o mejorar la supervivencia libre de eventos a un 70%, con una supervivencia global al 90%. La única indicación de radioterapia sería para niños en estadio L2, mayores de 18 meses y endémico no amplificado, y neuroblastomas pobremente diferenciados e indiferenciados. Y no tienen indicación los riesgos intermedios y los bajos riesgos. Todos 21 grays en 14 fracciones. Con respecto al alto riesgo, estamos en el 1.8, en el cual es la mayoría de los niños que nos llegan. Todos los niños, independientemente de la extensión y de la resección quirúrgica, van a recibir radioterapia. Se va a administrar tras el trasplante de médula y previo al inicio de la terapia de diferenciación con 3-deoxirretinoico retinoico, y todos van a recibir 21 Gray en 14 fracciones y el volumen, como sabéis, incluye el postquimioterapia periquirúrgico. 2 palabras sobre el radiomiosarcoma. Sabéis que se acaba de abrir el nuevo protocolo, el FARM. Nosotros todavía no hemos podido incluir ningún niño por estar liados con el papeleo. Aquí lo que hace es ver si mejora la radioterapia, mejora la eficacia de la radioterapia, modificando la dosis y el momento de la radioterapia, dando aquí un papel importante a la radioterapia preoperatoria, de manera que subdivide en 4 grupos. Por un lado, randomiza a utilizar radioterapia preoperatoria y postoperatoria. Por otro lado, en la enfermedad resecable va a comparar la dosis estándar de 41,4 Gray al 50,4. Por otro lado, la enfermedad irresecable igualmente va a comparar la dosis estándar de 50,4 a 59,4, y en la metastásica irradiar solo al tumor y ganglios afectos a irradiar todas las localizaciones metastásicas. Por tanto, concluyo con un evidente aumento de la supervivencia del cáncer infantil en los últimos años, que la radioterapia es una parte fundamental del tratamiento de algunos tumores infantiles, importantes avances tecnológicos en radioterapia. La visión del oncólogo radioterápico debe centrarse en la precisión del tratamiento pediátrico y, fundamental, la colaboración internacional dentro de protocolos y ensayos clínicos multicéntricos, que debe ser el estándar del tratamiento, de manera que todos los niños con cáncer deben ser tratados de acuerdo con los mejores protocolos de tratamientos disponibles. ¿Alguna pregunta? Porque la expectativa de vida es corta, entonces se estableció que si la esperanza de vida era menor a 2 años no tenía indicación el remitirlos. Patricia, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que hoy por hoy aquí en Andalucía
cada vez que tengamos un niño, porque claro, ustedes lo tenéis fácil porque estáis allí con los oncólogos pediátricos, pero cuando estamos en otras áreas que tenemos que derivar, ¿crees que os deberíamos derivar siempre para que pase por la comisión de protones? Si queréis derivar a niños con protones, si tiene que pasar por la comisión... Sí, pero ¿crees que todos los niños deberían de valorarse el tratamiento con protones? ¿Si deberían de tratarse todos los niños con protones? No, todos los niños no. Tendría que establecerse que realmente tiene pero no por la disponibilidad, ¿no? Por supuesto, es que claro, entonces tendríamos que derivar a todos los niños de Andalucía. Eso cambiará cuando... Entonces, bueno, pues sí que se establecieron estas indicaciones y se publicaron, como hemos visto en ese documento, para tener claro qué niños son realmente los candidatos para derivar, porque si no tendríamos que derivar a todos. Que eso cambiará, realmente, ¿no? Todos se deberían de beneficiar de esta técnica, pero claro. no sí, podríamos. Hay que jugar con los recursos, pero... Claro. Vale. Que eso cambiará, yo imagino que cuando ya esté Yo creo que aquí... sí, que en el momento que tengamos en Andalucía los dos centros, pues claro, yo imagino que todos los niños se tratarán en protonterapia. Yo me gustaría aquí... Enhorabuena por la presentación, sé que es complicadísimo hacer una actualización o una revisión de la patología pediátrica en tan poco tiempo, pero la has hecho muy exhaustiva y ya está muy bien. Con respecto a lo del DIP, sí que, como ha dicho la doctora, sería complicado porque lo que estamos derivando son pacientes que intentamos seleccionar muy bien, porque el beneficio fundamental de la protonterapia no es una mejor supervivencia, que son las mismas, sino reducir la toxicidad a corto y a largo plazo, y son niños que desafortunadamente no van a dar tiempo a lo mejor a desarrollar una toxicidad crónica importante o subaguda. Y como hemos dicho, sí que a lo mejor cuando tengamos una oferta mucho más abierta o mucha más disponibilidad regional de tratar nuestros pacientes pediátricos, sí que yo creo que se abrirán un poco las indicaciones de aceptación de todos los pacientes y demás, pero bueno, tardará un poco tiempo. Pero bueno, enhorabuena, doctora Cabrera. Gracias. Dime, Ana. ¿Pregunta ahí al fondo? Una pregunta rápida. ¿Tenéis experiencia en SBRT pediátrica y en el Rocío? No te escucho nada, Ana. ¿Se me oye ahora? Uy. Sí, pregunto si tenéis experiencia en SBRT pediátrica y en el Rocío. Solamente hemos tratado a un niño con SBRT pediátrica. Sí que es verdad que en este estudio que he mostrado de la Sociedad Europea, hemos empezado este año a trabajar con ellos para intentar establecer las indicaciones y las dosis, como hemos comentado. Yo, por problemas personales, este año he tenido que trabajar con ellos, pero bueno, estamos en esa vía y solamente hemos tratado a un niño con SBRT, un niño con un osteosarcoma que tenía lesiones óseas a distancia y sí que se trataron con SBRT. Es verdad que tenemos el dispositivo de inmovilización y por tanto todo es pues empezar a iniciar estos tratamientos. Es verdad que cada vez, como os he mostrado, los ensayos clínicos mencionan más la SBRT, como por ejemplo en el Umbrella que se menciona en los niños con enfermedad paliativa y bueno, creo que es intentar pues iniciar estos tratamientos. Perderle el miedo, como del adulto. Muchísimas gracias. Continuamos con una charla sobre actualización en tumores hematológicos por la doctora María Ángeles Vázquez López, especialista en oncología pediátrica del Hospital Materno Infantil de Almería y con una gran amplia experiencia en oncomatología pediátrica. Bueno, buenos días. Me gustaría empezar agradeciendo también a la doctora Ana Serradilla el haber considerado mi participación en este evento, en este foro de adultos que tratáis enfermedades pues, que son muy diferentes a las nuestras. También me ha sido muy difícil intentar resumir en 10 minutos lo que tengo que decir y bueno, como introducción, pues decir que prácticamente las leucemias y los linfomas constituyen más del 40% de los tumores infantiles y que según el Registro Español de Tumores Infantiles, las leucemias corresponden al 27% en frecuencia y los linfomas al 13%. Esta distribución varía a lo largo de la edad, de manera que en la primera década son más frecuentes las leucemias y los linfomas ya en la época del adolescente. Con respecto a las leucemias, decir que el 97% corresponden a leucemias agudas,
que se distribuyen en dos grupos, linfoblástica y no linfoblástica, que otros tipos son extremadamente infrecuentes y que podemos decir que corresponden a una proliferación clonal de precursores linfoides o mieloides que se inician en la médula ósea y que invaden la sangre periférica y los tejidos, y que además se produce un bloqueo en la diferenciación hacia la célula madura. Esta proliferación, de la misma manera, pues impide que se constituya la hematopoiesis normal. Con respecto a los linfomas, constituyen el 13% en frecuencia de los tumores infantiles, se distribuyen en la infancia en dos grandes grupos, no-Hodgkin y Hodgkin. De los no-Hodgkin podemos decir también que constituyen una proliferación clonal de células linfoides anómalas que pueden ser precursoras o maduras de linaje T o B que tienen un origen fuera de la médula ósea y que en el caso de ser precursoras pues, se consideran dentro del espectro de la misma enfermedad que las leucemias agudas. Con respecto al Hodgkin, todos sabemos que corresponde a una proliferación clonal de la célula denominada de Rede-Sternberg que se inicia en los ganglios linfáticos o que también puede iniciarse en tejidos extralinfáticos. La supervivencia, como ha dicho antes la compañera de radioterapia, según datos del Registro Español de Tumores Infantiles, pues ha aumentado mucho desde las primeras cohortes del inicio en los años 80 hasta la actualidad. Las leucemias linfoblásticas sobrepasan el 80%, el 85% de supervivencia en la última cohorte. Las no linfoblásticas menos, pero partió del 21%. Con relación a los linfomas, el Hodgkin llega casi muy cercano al 100%, la supervivencia en las últimas cohortes analizadas, y en los linfomas no Hodgkin pues también superan el 90% a los 5 años. Esta supervivencia se debe a múltiples factores, entre ellos y por el tema que nos ocupa, bueno, la mejoría de los métodos diagnósticos, generalmente o fundamentalmente de la genética, la biología molecular y al conocimiento de la leucemogénesis. También hay que considerar pues, los avances en el tratamiento, en la quimioterapia, que es cada vez más intensiva con las medidas de soporte que la ayudan, las distintas modalidades de trasplante de progenitores hematopoyéticos, quedando las técnicas quirúrgicas y las modalidades de radioterapia que también han ido avanzando, pero que juegan un papel más secundario. Por lo tanto, la esperanza futura se dirige a los nuevos tratamientos y a las nuevas dianas terapéuticas. Sin embargo, a pesar de considerar todos estos factores, el factor fundamental es el tratamiento y el manejo multidisciplinar de estas enfermedades, con la realización de protocolos internacionales y ensayos clínicos avalados en el seno de grupos colaborativos importantes a nivel internacional. Nosotros pertenecemos a la CIO europea, nuestra sociedad española de hemato-oncología pediátrica participa activamente dentro de esos protocolos. Dado que, como he considerado, hay un grupo importante de linfomas que corresponden o que se caracterizan y pertenecen al mismo espectro de las leucemias agudas, por el problema del tiempo, pues me he tomado la libertad de hablar solo de las leucemias agudas y he querido exponer la charla tocando estos 3 puntos: los avances en el diagnóstico, en el conocimiento de la biología de la leucemogénesis y en los avances en el tratamiento. Con respecto a los avances en el diagnóstico, deciros que las leucemias pues, constituyen cada vez más un grupo muy heterogéneo de enfermedades desde el punto de vista morfológico, inmunofenotípico y genético, que constituyen una serie de subtipos cada vez más numerosos. El correcto diagnóstico de estos subtipos va a tener un importante impacto en el pronóstico y en la supervivencia de los pacientes. Y recordar simplemente que para diagnosticar una leucemia linfoblástica se necesitan la presencia de blastos más del 25% en médula ósea y las no linfoblásticas más del 20%. Independientemente del estudio morfológico que lo realiza el hematólogo y que tiene una importancia fundamental en el diagnóstico de la leucemia, pues los avances han venido más de la mano de la introducción de la citometría de flujo como herramienta diagnóstica, porque define la línea celular comprometida clonal. Como ya sabéis, desde la stem cell a la célula madura,
no puedo señalar, pero en la tabla de abajo se caracterizan una serie de clústeres de diferenciación que son característicos de cada fase de maduración. Y la citometría de flujo lo que viene es a tipificar en qué momento se para esa diferenciación, pero hacer la consideración de que como son células anómalas, pues en muchas ocasiones aparecen marcadores aberrantes que no corresponden a ese momento de paro madurativo. La citometría del flujo también es importante para establecer el índice DNA de la haploidía, que es también un factor pronóstico importantísimo, y sobre todo para el seguimiento del tratamiento en lo que nosotros llamamos enfermedad mínima residual. Los avances, sin duda, que han modificado y que han hecho avanzar el conocimiento y la supervivencia de los niños con este tipo de enfermedades han sido realizados en la genética y en la biología molecular. El cariotipo hay que hacerlo siempre, nos dice nos habla sobre las alteraciones numéricas y estructurales, pero muchas veces se queda ahí corto y hay que profundizar más gracias a la participación o la realización de técnicas moleculares como el FIS o la PCR, se puede determinar concretamente el gen de fusión o la mutación concreta que produce la alteración leucémica. Y el futuro está en la secuenciación de última generación, técnica que no disponen de muchos hospitales, pero que ese es el futuro para caracterizar totalmente a este tipo de enfermedades. Entonces, aunque nosotros estábamos muy acostumbrados a la clasificación morfológica de la FAB, pues la WHO desde hace bastante años pues, hizo su propia clasificación que se va renovando cada año. Esta es la última y en relación a las leucemias o linfomas linfoblásticos, pues fijaros todos los distintos subtipos que hay descritos. El mayor grupo lo constituyen los del linaje B, el 80-85%, y en menor grado los del linaje T. En verde subrayados los que tienen mejor pronóstico y en rojo los que tienen un pronóstico más infausto. Esta es la clasificación de la WHO para las leucemias no linfoblásticas y en el esquema pues, la distribución de los distintos errores o alteraciones genéticas. En relación al conocimiento de la leucemogénesis, pues deciros que del 70 al 80% de las leucemias presentan alteraciones genéticas y moleculares en más de una ocasión, más de una, y que de forma esquemática esas alteraciones genéticas son las que determinan la transformación neoplásica, el clon neoplásico, que por una parte va a determinar una proliferación y una autorrenovación de esas células anómalas, y el paro en la diferenciación, afectando también en muchas ocasiones a la apoptosis. Con respecto a las leucemias no linfoblásticas, hay una teoría de que se requieren para que se produzca la leucemia dos tipos de mutaciones. Una mutación que se definen como tipo 1, que actuarían sobre la proliferación de la célula, y otras mutaciones de tipo 2 que afectarían más al bloqueo madurativo o de diferenciación. En definitiva, la leucemogénesis se produce por distintos factores, las alteraciones genéticas ya comentadas y factores del huésped que pueden presentar en algunas ocasiones enfermedades predisponentes y polimorfismos genéticos que afectan a la farmacología o a la farmacocinética de los agentes quimioterápicos que nosotros ponemos en el tratamiento. Cada día es más importante la epigenética, o sea, lo ambiental que se hereda sin ninguna alteración genética en el ADN, y resaltar cada vez más importante la consideración de la afectación del microambiente medular, que hace que en los nichos de ese microambiente pues, se puedan esconder, por decirlo de alguna manera, las células leucémicas y evitar el efecto de la quimioterapia. Todo esto, por tanto, va a determinar o va a afectar a la curación, a la recidiva, a la resistencia y al fracaso del tratamiento. Por lo tanto, tendrá implicaciones en el pronóstico, en el tratamiento, porque todos estos esquemas se desarrollan en cada uno de los factores, terapias dirigidas y en la supervivencia al fin y al cabo. Recalcar que todo redunda en la realización de ensayos clínicos
en los grandes grupos colaborativos internacionales y también en la estratificación según grupos de riesgo, estableciendo factores pronósticos para cada uno de los tipos. Nosotros estamos, bueno, en España se realiza ahora mismo, se utiliza el protocolo PETEMA, LA-CEOP-PETEMA, sí, gracias. Estos son los factores pronósticos ya conocidos de la edad, los leucocitos, la afectación del sistema nervioso central, el inmunofenotipo, el índice DNA, donde el COG estableció la importancia que tenía el pronóstico de la haploidía en la supervivencia de los pacientes. La genética, como ya he dicho, la hiperploidía y ciertas translocaciones como la 1221 supondría un factor de riesgo favorable. Y la hipoploidía y determinadas translocaciones ya conocidas y los Filadelfia positivos pues le imprimirían un factor desfavorable. Pero el factor de más impacto es la respuesta al tratamiento. Nosotros en el protocolo damos valor a la respuesta al tratamiento esteroideo en el día más 8 de la inducción, pero sobre todo la realización de la enfermedad mínima residual en determinados puntos del tratamiento en el día más 15 y más 33 de la inducción y en el día más 78 antes de la consolidación. En definitiva, se considera que la enfermedad está remitida cuando esa enfermedad mínima residual es inferior a 0,01% y eso debe mantenerse a lo largo ya de todo el tratamiento. La importancia de esa enfermedad mínima residual también se ha quedado en evidencia en múltiples artículos. Y el significado pronóstico pues, se modifica según el subtipo y el momento en el que se realice, en el que se valore. El tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica no ha variado, pero sí comentaros la importancia de determinados puntos que se han introducido en el tratamiento en la quimioterapia, que cada vez más intensiva, la utilización de las parraginasas pegiladas, que hay que monitorizarla para detectar inactivadores silentes que contribuirían a aumentar el riesgo de recidiva, el metrotesate que lo utilizamos a alta dosis a razón de 3 o 5 gramos metro cuadrado, la profilaxis del sistema nervioso central, que en nuestro protocolo se ha evitado, se ha quitado la radioterapia intracraneal, holocraneal y espinal, y la utilización del imatinib, una diana terapéutica en los pacientes Filadelfia positivos, pues ha mejorado enormemente su pronóstico. Con respecto a las indicaciones del trasplante de médula ósea de progenitor hematopoyético en primera remisión, también se ha hecho mucho más concreto y que independientemente de la alteración genética o del subtipo histológico, pues lo que se considera siempre sumado es la respuesta al tratamiento, o sea, el grado de enfermedad mínima residual para establecer ese tipo de tratamiento. Y con respecto a la radioterapia, pues también se ha reducido, concretamente, como he dicho, en algunos protocolos se sigue utilizando. Cuando hay afectación del sistema nervioso central, se ha reducido la dosis a 18 Gray, pero nosotros no utilizamos la quimioterapia intratecal. Con respecto a la leucemia, los factores pronósticos están un poco más menos establecidos, son menos numerosos, alteraciones constitucionales, la genética, que es importante, con ciertas translocaciones que afortunadamente las favorables constituyen un grupo importante dentro de la frecuencia, y la respuesta al tratamiento. El protocolo que nosotros hacemos ahora es internacional, europeo, y el tratamiento, el esquema de tratamiento no ha variado, ni los fármacos utilizados, se juega con las dosis. Los altos riesgos que define el tratamiento que se utiliza corresponde a la respuesta al tratamiento y a la presencia o no de mutación FLT3 que le considera un mal pronóstico. Y la leucemia promielocítica, que forma parte de otro grupo con una gran supervivencia y que también tiene su propia diana terapéutica, como el ATRA y el ATO. En cuanto a las nuevas terapias, pues son necesarias porque la supervivencia no ha mejorado en los últimos años, o sea, no... Sí, perdón. La quimioterapia ha llegado al límite de tolerancia y bueno, estas son las subrayadas en rojo las que quiero comentar. El blinatumomab es un anti-CD19 y CD3
se une por una parte a los linfocitos y por otra a los blastos de la leucemia que aparecen en el 90% de las mismas, provocando una apoptosis de las células blásticas. Está probado en niños y hay bastante conocimiento sobre este fármaco, el inotuzumab, que es un anti-CD2, también aparece en el 90% expresado en las leucemias. Este se introduce dentro de las células blásticas, provoca en el núcleo una rotura del ADN y con ello la muerte celular. Sin embargo, pues no está aprobado todavía y se utiliza como uso compasivo, y probablemente el de mayor repercusión y el más oído sea la terapia CAR-T, el de receptor quimérico de antígeno. El procedimiento es que se realiza una féresis en el enfermo, donde se extraen las células T. Esas células T, por ingeniería genética, se le introduce el CAR. Eso se expande y se vuelve a introducir en el enfermo, de manera que esa célula ya marcada concretamente con el anti-CD19 o CD22, pues producen también la muerte de los blastos. Existen determinadas generaciones de este tipo de moléculas y bueno, pues tiene sus efectos secundarios, pero se han conseguido efectos muy favorables que han mejorado la supervivencia de estos niños. Es un ejemplo de los sitios donde se puede actuar con dianas terapéuticas, como la molecular, la epigenética o la inmunoterapia, en función de las vías de señalización alteradas. Los ensayos clínicos hay muchos abiertos, pero casi siempre en refractariedad y en recaídas. Estos son los avances terapéuticos que tenemos menos experiencia en la leucemia no linfoblástica, pero como veis, la complejidad y la multitud de fármacos que hay, que se están haciendo en ensayos clínicos, que se tiene mucha más experiencia en adultos, y nosotros, como siempre los pediatras, vamos un poco por detrás. Como conclusión, decir que los avances en el diagnóstico de los diferentes subtipos de leucemia mediante el inmunofenotipo y los hallazgos genéticos y de biología molecular han contribuido a definir las distintas entidades con diferente expresión clínica y pronóstica, que la utilización de ensayos clínicos internacionales basados en la estratificación de riesgo de los pacientes ha contribuido a adecuar la intensidad de los tratamientos y así disminuir los efectos adversos en los de bajo riesgo y conseguir la remisión en los de alto riesgo, mejorando así la supervivencia. Que aunque esa supervivencia global ha mejorado y permanece estable, la quimioterapia convencional parece no poder aportar más beneficios en aquellos pacientes refractarios o en recidiva, por lo que es necesaria la búsqueda de otros recursos terapéuticos basados en el conocimiento actual de factores que inducen y mantienen la leucemogénesis. Y por último, que los esfuerzos actuales pues, van dirigidos a obtener la mayor información acerca de las anomalías genéticas de los pacientes con leucemia aguda mediante técnicas de secuenciación masiva y también a utilizar dianas terapéuticas en el momento disponible, generalmente para situaciones en su mayor parte de recaída o refractariedad, con la esperanza de que en un futuro pues, puedan utilizarse en primera línea de tratamiento con o sin quimioterapia asociada, y que la medicina personalizada pues, sea una realidad al alcance de todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Perdón por haberme pasado tanto en el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias. Bueno, Vale. Sin entretenernos mucho más, la siguiente charla es sobre sarcoma y tumores adolescentes, un reto terapéutico. La va a dar la doctora Sofía Ruiz Medina, especialista en oncología médica del Hospital Universitario Regional de Málaga, miembro del Grupo Español de Investigación en Sarcomas y Investigación Clínica Internacional de la Universidad de Málaga. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la SAC su invitación a este congreso. Yo soy Sofía Ruiz Medina, soy oncóloga médica de la Unidad de Gestión Intercentro de Oncología de Málaga, y con esta presentación de 10 minutillos quiero que nos adentremos en un terreno único de enfermedades en el que los protagonistas van a ser pacientes dentro de una población que tienen unas características especiales y necesitan una atención especializada. Bueno, históricamente se ha considerado a los adolescentes con cáncer una población desatendida en el campo de la oncología, refiriéndose a ellos como que se encuentran en tierra de nadie o la tribu perdida. Estos adolescentes no se tratan ni como niños ni como adultos. En general, los adolescentes con cáncer van a ser
la población de los más pequeños dentro de la oncología del adulto y los pacientes más mayores dentro de la oncohematología infantil. Bueno, en este terreno de la oncología nos vamos a enfrentar a múltiples problemas y estos problemas van a tener repercusiones tanto en supervivencia como en calidad de vida. Por lo tanto, es el momento de empezar a batallar. Bueno, el primer problema que nos encontramos en el cáncer en el adolescente es la definición de adolescente. Y esto se produce porque los rangos de edad varían en función de los diferentes sistemas de salud. Y esto se debe a que están influidos por factores demográficos, factores sociales, factores económicos y factores fisiológicos. En la literatura se acepta a un adolescente como aquel paciente entre los 14 y los 19 años. Para la definición de adulto joven existe aún más controversia. Lo que está claro es que la adolescencia es aquella etapa de la vida que sucede a la niñez y transcurre desde la pubertad hasta el desarrollo completo del organismo. La adolescencia es un periodo de transición, es un periodo de grandes cambios. Se van a producir cambios a nivel psicológico, cambios a nivel social, cambios a nivel emocionales y cambios a nivel físico. El diagnóstico de cáncer. Bueno, el cáncer en esta etapa de la vida constituye la segunda causa de muerte después de los accidentes. El diagnóstico de cáncer en la adolescencia tiene un mayor impacto que en la población infantil o en la edad adulta. Y esto se debe a que va a interferir de forma directa con el proceso de búsqueda de la identidad, el proceso de búsqueda de la independencia fuera del ámbito familiar, la maduración física y la maduración emocional, la elaboración de las relaciones sociales y la elaboración de un proyecto tanto profesional como personal. Por todo esto, el adolescente con cáncer se sitúa en una situación de especial vulnerabilidad y necesita una atención especial. Bueno, otros problemas que nos encontramos en este campo de la oncología van a ser el retraso diagnóstico y los ensayos y la menor participación en ensayos clínicos. En la literatura se ha considerado estos dos problemas como responsables de que el incremento de la supervivencia sea menor en los adolescentes que en la población infantil con el mismo tipo de tumor. Otro problema del que nos olvidamos muchas veces, como ha dicho mi compañera, la oncóloga pediátrica, son de las toxicidades tardías. Mención especial dentro de las toxicidades tardías a los problemas de fertilidad. Los profesionales de la salud tenemos que estar constantemente actualizados y tener en cuenta la preservación de la fertilidad. Las toxicidades tardías hacen necesarias programas a largo plazo de seguimiento del largo superviviente. Bueno, en cuanto al retraso diagnóstico, aquí tenemos un estudio prospectivo del grupo de Ferrari. En el síntoma, el que acudía al médico de cabecera, la derivación al especialista, la primera consulta en oncología y el diagnóstico final. Podemos ver cómo claramente los pacientes mayores de 15 años tenían un retraso diagnóstico mayor que aquellos pacientes entre 0 y 14 años. Y este retraso diagnóstico en el grupo de adolescentes era mayor en el momento entre que aparecían los síntomas y acudía al médico de cabecera. En cuanto a la menor participación en ensayos clínicos, esto se ha ejemplificado en este estudio del Grupo Europeo del Estudio de Sarcomas de Partes Blandas Pediátricos, que incluyeron hasta los 21 años. De nuevo podemos ver en la tabla cómo el reclutamiento fue muchísimo menor en los pacientes de entre 15 y 19 años en comparación con 0 y 14 años. Bueno, ¿y por qué está desatendida esta población dentro de la oncología? Porque los tumores en los adolescentes son raros. Aquí os muestro una gráfica, que creo que ya se ha visto antes, una gráfica en la que podemos ver las diferentes frecuencias de los tumores en función de la edad. Vemos cómo desde los 15 a los 19 años la primera causa de cáncer son los linfomas. Empiezan a descender de forma progresiva las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los tumores óseos, que son más típicos de las primeras edades de la vida, y empiezan a aumentar los sarcomas de partes blandas y los tumores germinales. Y ya van a empezar a aparecer tumores típicos del adulto, como el melanoma o el cáncer de tiroides. En la gráfica de abajo vemos esta gráfica es más actualizada, es del año 2021, que está realizada por el grupo de adolescentes de la ESMO y de la SIO. Bueno, la experiencia que tenemos en oncología del adulto
en los tumores de adolescentes que son más frecuentes viene de otros tumores que son típicos de la edad adulta y son muy frecuentes, como el cáncer de mama, el cáncer de colon o los tumores cutáneos. Históricamente ha habido bastantes discrepancias en el enfoque terapéutico en los tumores hematológicos entre el adulto y entre pediatría, y esto pues, ha hecho que existan menos colaboraciones en los tumores del adolescente. Los sarcomas son una patología que relativamente se trata de manera uniforme, tanto en pediatría como en el adulto, y existe literatura que considera esta patología, los sarcomas, como un modelo ideal para el cuidado del adolescente, y la clave está en que reina el equipo multidisciplinar. Bueno, el gran reto terapéutico de los sarcomas son que los sarcomas son tumores raros y además son tumores muy diversos y muy heterogéneos. No podemos concebir la patología del sarcoma como una patología única, porque vamos a tener tumores, desde tumores de bajo grado y grado intermedio, que con una buena cirugía es suficiente y no requieren tratamiento posterior, hasta tumores todo lo contrario, ¿no? Otro tipo de sarcomas que son tan agresivos que requieren tratamiento sistémico de entrada, como pueden ser el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma o algunos tipos de rhabdomiosarcoma. Luego, en cambio, vamos a tener otros tumores que nunca van a ser candidatos a quimioterapia citotóxica, como el sarcoma alveolar de parte blanda. Otro tipo de sarcoma, en cambio, pues van a recibir quimioterapia cuando cumplen unas determinadas características. Tamaño mayor de 5 centímetros, alto grado o profundo. Y para rizar el rizo tenemos otro tipo de sarcomas que tienen una biología única y se benefician de terapia dirigida, como el GIS, el dermatofibrosarcoma protuberans, el PEComa o el tumor miofibroblástico inflamatorio. Por todo lo que he oído contando en esta charla tan cortita, pues los adolescentes con cáncer deben ser tratados por personal cualificado en una infraestructura adecuada. Existe evidencia que si estos pacientes son tratados en un centro de referencia, el resultado es mejor. En Europa está el grupo enfocado únicamente al adolescente, que está formado por la ESMO y la SIOPE, y el gran modelo de unidad adolescente lo tenemos en Milán. Se fundó en 2011 y se encuentra en el Instituto Nazionale di Tumori. Y este modelo cuenta con una unidad adolescente que se encuentra dentro de oncología infantil, pero parte de un centro integral del adulto, entonces tiene cuidados compartidos entre oncología del adulto y oncología pediátrica. En España, en 2018, se crea el Grupo Cooperativo para el Manejo Multidisciplinar de Adolescentes con Cáncer y está formado por la SEOM y por la SEO, y esto dio lugar a la publicación de un manifiesto junto con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la SEO para la formación de unidades de adolescentes con cáncer. En el GEIS, que es el Grupo de Investigación de Sarcoma Español, también tenemos un grupo específico en el manejo y tratamiento de los pacientes adolescentes y adultos jóvenes con sarcoma, y participamos tanto oncólogos médicos como oncólogos pediátricos. Ya por último, mostraré un póster que lo hizo una alumna de medicina, fue su trabajo de fin de grado, fue un trabajo muy bonito y recogimos nuestra experiencia en los principales hospitales de Málaga en el manejo del cáncer en adolescente y adulto joven. Se trata de un estudio retrospectivo en el que incluimos 399 pacientes y nuestros resultados fueron muy similares a lo que describe la literatura. Y en nuestra serie la media de retraso diagnóstico fue de 75 días. Y ya como conclusiones, pues transmitiros que los adolescentes son una población única, se encuentran en tierra de nadie, no son niños ni son adultos, hay una menor supervivencia en los pacientes adolescentes en comparación con la población infantil para el mismo tipo de tumor, y esto se debe a los retrasos diagnósticos y a la menor participación en ensayos clínicos. Los pacientes adolescentes son pacientes vulnerables y tienen unas necesidades especializadas. No nos podemos olvidar de las toxicidades tardías. Esto hace necesario un programa de seguimiento a largo plazo del paciente adolescente. Los sarcomas reina el equipo multidisciplinar. En el tratamiento del adolescente la clave está en que todos nos unamos, en que reine el trabajo multidisciplinar. Y para tratar bien al adolescente son necesarias unidades especializadas. Muchísimas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Se me oye? Sí. Lo primero, me ha encantado la charla, la verdad es que sí. Y me resulta llamativo y desolador escuchar que un adolescente tiene menos probabilidad de supervivencia frente a un niño teniendo el mismo tipo de tumor. Entonces, personalmente creo que tenemos o deberíamos tener esa obligación de crear esas unidades especializadas y multidisciplinares precisamente para el tratamiento de todos estos chicos, porque es verdad que no son niños ni son adultos. ¿Cómo está la situación en Andalucía a ese respecto? Pues mira, en Andalucía actualmente unidades especializadas no existen como tal. En Málaga estamos muy concienciados sobre el tratamiento, las unidades del adolescente, y actualmente nosotros tenemos un comité multidisciplinar, un comité de tumores del adolescente. Ese comité lo lideramos oncología médica y oncología pediátrica. Y la clave está en la sinergia entre pediatría y oncología del adulto. Entonces, ahora mismo en ese comité se presentan todos los diagnósticos o todas las sospechas de pacientes entre 14 y 20 años y ahí se toman las decisiones terapéuticas. Es verdad que ahora mismo están siendo tratados por un servicio u otro, pero intervienen en las decisiones todos los profesionales que pueden participar en el diagnóstico y en el tratamiento. A la vez, a todos los pacientes entre 14 y 20 años se les va a realizar secuenciación molecular, se les hace un oncomain pediátrico y la verdad que estamos empezando, llevamos desde abril haciendo el comité, pero gracias a ese comité yo la verdad que estoy aprendiendo muchísimo de los pediatras. Y, por ejemplo, a mí me vino un paciente con un rhabdomiosarcoma con 15 años, en Málaga a partir de 14 años lo tratamos el adulto, pero tienen abierto el estudio, el ensayo clínico de la FAN y lo derivé porque siempre que puedan los pacientes se benefician de inclusión en ensayo clínico. Entonces, la idea es crear una unidad especializada en el materno-infantil y unirnos a oncología médica y oncología pediátrica para el tratamiento de estos pacientes. ¿Hay otra pregunta? Perdona, yo creo que hay un error de base que ya lo he comentado precisamente en el hospital materno-infantil, donde, como sabes, estamos también nosotros, los oncólogos radioterápicos, y ya expresé que una unidad de adolescentes sin oncología radioterápica está coja. ¿El qué? Está coja. Le falta una parte principal. Las dos especialidades que ven niños que se convierten en adultos y los siguen son hematología y oncología pediátrica. Sí, sí, oncología radioterápica, o sea, ya lo comenté, así no se puede crear una unidad. sí, la idea. Y creo que hay que enmendar el tema y estamos en la unidad de principio, y tú lo sabes. Sí, sí, Y el la comité idea. multidisciplinar está también. Entonces no entiendo por qué se obvia de decirlo. No, obviar a oncología radioterápica nunca. La idea ha surgido entre oncología pediátrica y oncología del adulto. Bueno, que la idea de montar el comité, ¿vale? Sí, la idea es, pero en el comité estáis invitados vosotros. Sí, es que todos somos, yo la idea que tengo con el comité es que todos somos parte del comité. ¿El qué? No, absolutamente para nada, Ismael, me habrás entendido mal. La idea del comité, si la idea del comité multidisciplinar y del manejo de los adolescentes es que todo sea multidisciplinar y que seamos un equipo y que nadie es más que nadie, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy ahora muy metida en el tema de adolescentes, pero que la idea, tanto oncología radioterápica como cirugía, como ginecología, como los de preservación de la fertilidad, la idea es que todos participemos en ese comité y en esa unidad, que todavía no se ha formado. Pero aquí, vaya, que aquí participamos todos y todos creo que tenemos la misma importancia, que no es una guerra ni mucho menos entre una especialidad y otra especialidad. Sí, lo que yo quiero transmitir con las unidades del adolescente y con el comité multidisciplinar es que lo más importante es la unión y que todos nos nutramos de todo. Bueno, aquí somos la SAC, que somos una sociedad multidisciplinar, estás invitada aquí, o sea que yo creo que de aquí puede surgir buenas ideas de asociación, buenas ideas de trabajo en grupo, así que creo que es una oportunidad muy estupenda por la SAC, que siempre ha tenido esa conciencia multidisciplinar que has mencionado, así que yo creo que es una oportunidad muy buena. ¿Había otra pregunta? Sí,
Yo pertenezco concretamente al grupo de trabajo dentro de la SEO de adolescentes y en relación a la pregunta que ha hecho Ana, yo tenía entendido que en Granada había un equipo de trabajo, un grupo de adolescentes y adultos jóvenes que está, creo que, localizado también en el área de oncología pediátrica, pero que trabajan conjuntamente. Nosotros en Almería, y yo porque estoy especialmente sensibilizada en ese tema, pues con la apertura del Hospital Materno Infantil, pues tenemos el área física creada, estamos luchando por aumentar la edad pediátrica y llevamos la oncología pediátrica, aunque está todavía hasta los 14 años, pues sí que comentamos pacientes cada vez con menos excepcionalidad que sobrepasan los 14 años y ahí sí que tenemos, puesto que nuestro comité de tumores pues participan pues todos los oncólogos radioterápicos y también una oncóloga del grupo, Sí, una oncóloga Castillo, ¿no? médica que llegado el caso de que se comentara, o sea, de que hubiera pacientes por encima de esa edad, pues estaría admitida en el mismo comité, ¿vale? O sea que estamos en pro de crear y de darle forma a ese grupo multidisciplinar. Sí, como ahora mismo unidad de adolescente como tal no existe, pero es verdad que Lucía Castillo, ¿no? También Sí, pues está muy pro ese trabajo multidisciplinar. Yo creo que en todas las provincias andaluzas siempre hay como un inicio y lo que hace falta es el desarrollo de estas unidades. Pues yo creo que es una buena oportunidad para desde la SAC como comité, como sociedad multidisciplinar, llamar a la colaboración de todas las especialidades, como ha dicho el doctor Ismael Russo, y ya que está todavía muchas cosas por construir, pues en esa construcción entrar todos los que realmente intervenimos, que somos todos realmente, y como bien se ha dicho, la unión hace la fuerza. Así que en ello tenemos que, en esa línea. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Muy bien. Ya para terminar, esta mesa que está siendo verdaderamente muy provechosa, nos va a hablar sobre calidad de vida y cáncer infantil la doctora Aurora Madrid Rodríguez, especialista en pediatría en la unidad de crónicos complejos y cuidados paliativos del Hospital Materno Infantil de Málaga. Gracias. Buenos días, muchas gracias, sobre todo a Ismael Russo y a la organización por invitarme, pero más que por invitarme a mí, por darle visibilidad a los cuidados paliativos, que es a lo que me dedico. Está aquí, a ver si... Ahora. Como han dicho mis compañeros anteriormente, el cáncer supone la primera causa de muerte por enfermedad, quitando los accidentes en la edad pediátrica y en la adolescencia. Y aunque, como también han comentado, la supervivencia ha aumentado en las últimas décadas y ya prácticamente más del 80% de los pacientes sobreviven al cáncer a los 5 años, un 20% o casi hasta un 20% no sobreviven. Esto supone que aproximadamente más de 300 niños y adolescentes fallecen cada año en España por cáncer. Esta es la clasificación que utilizamos en cuidados paliativos pediátricos y, como veréis, el cáncer forma parte de dos de las 4 categorías. El grupo 1 sería aquellas enfermedades amenazantes para la vida, como supone el cáncer, para el que hay un tratamiento, pero este puede fallar, de forma que el curso va a ser tratamiento, recaída, hasta que hay una recaída que no se supera. Y luego el grupo 3 sería aquellas enfermedades en las que no hay tratamiento curativo y el tratamiento es exclusivamente paliativo, como ocurren, por ejemplo, como los tumores de tronco. Y estos son los datos de nuestra unidad. En los últimos 6 años hemos tratado a 192 niños en cuidados paliativos. De ellos, algo más de un tercio son pacientes oncológicos. Ya sabéis, os lo habrán dicho en muchas charlas, que en cuidados paliativos la mayoría de los pacientes que atendemos no son pacientes oncológicos. Y de estos pacientes oncológicos, la mayoría eran niños con tumores del sistema nervioso central. Decir que aunque la causa de muerte por cáncer más frecuente es por leucemia, por cáncer hematológico, es verdad que muchas veces se relacionan con terapia o intratratamiento y no nos llegan tantos pacientes, también porque creo que a veces
cuesta trabajo en nuestro hospital, por ejemplo, es que hematología y oncología está separado, ¿no? Y a los oncólogos, como son pediatras y nosotros también, es como tenemos más relación y resulta más fácil. Los hematólogos les cuesta más derivarnos pacientes, por lo menos por experiencia. Y los cuidados paliativos suponen un modelo de humanización. ¿Por qué? Porque es una forma de prestar asistencia que se centra en las personas. Y cuando hablo de personas no me refiero solamente en el niño o adolescente enfermo, sino también en la familia, en los profesionales que les atienden y en la sociedad. Fundamental sensibilizar a la sociedad para el apoyo a estos niños y a estas familias. Y comprende los elementos no solamente la parte física, ¿no? Cuando comencé como pediatra en cuidados paliativos y en atender a pacientes crónicos, lo que más me preocupaba era el dolor, que estuvieran bien, cómo se ponía la morfina, el fentanilo, los fármacos, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces no es el problema principal, ¿no? Que es fundamental la esfera emocional, la espiritual y la social, tanto como la física. Y lo que queremos simplemente es mejorar la calidad de vida del niño y de la familia que tienen una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que amenaza o limita su vida. Y hay que tener que contemplar estas necesidades, las de los niños y las de las familias. Eso es lo que hacemos. Entonces, de las necesidades físicas nos encargamos del control de síntomas, con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Fundamental el control del dolor, pero también todos los síntomas que puedan presentarse. Conseguir como pediatra todo el potencial de crecimiento y desarrollo. Eso es fundamental. Y luego, además, una planificación anticipada de los cuidados. Tenemos que saber qué puede ocurrir y tenerlo planificado. Y luego la coordinación entre profesionales. Trabajamos yo tengo la suerte de trabajar en un hospital materno-infantil donde es como una pequeña familia, por decirlo así, con lo cual es muy fácil trabajar entre compañeros, pero es que es fundamental hoy en día para poder dar de verdad una buena atención de calidad. Y luego, en cuanto a las necesidades psicológicas, es fundamental una comunicación clara y veraz. ¿Eso qué significa? No significa decir todo lo que te pregunta un niño de forma directa. Muchas veces lo que te pregunta no quiere una respuesta como uno se imagina de adulto, pero sí respuestas sencillas y empáticas y nunca mentir, porque eso bloquea el diálogo, ¿no? Es algo que hay que explicar a las familias cuando te dicen, es que no sé qué decirle, pues dicen, no lo sé, ¿de acuerdo? Algo tan sencillo como eso. Luego el apoyo emocional, no decirle no te enfades, no llores, no, es normal que llore o que esté enfadado, yo lo estaría. Validar las emociones del niño y del adolescente. Promover la personalidad que todos tenemos como seres y personas únicas. Tener conciencia de sí mismo, del mundo que les rodea, del manejo de sus propias emociones. Y luego la vida normalizada, eso que a veces la rutina a todos nos come, ¿no? Y que son tan necesarias cuando no las tienen. Entonces, el tener horario, el ir al cole, el tener metas y objetivos es fundamental para cualquier ser humano, el tener metas y objetivos. Y los que hayáis tratado a niños o adolescentes, y me imagino que pasará igual en adultos, a nosotros nos ha pasado que cuando el niño o el adolescente consigue su meta o objetivo, fallece tranquilo, pero tienen como su meta y su objetivo y deben cumplirlo. Y os pongo, por ejemplo, aquí, hace 2 años, en el 2019, en verano, pues se fueron muchos niños y familias de nuestro hospital con el servicio, con compañeros del propio hospital, es decir, con médicos y enfermeros, hicieron el Camino de Santiago, ¿no? Y luego las actividades de recreo. Los niños necesitan jugar, esparcimiento y que no sea todo un hospital. La pandemia, espero que vuelvan pronto los voluntarios, porque es verdad que el hospital sin voluntarios y estando en cada habitación resulta mucho más duro para estos niños y estas familias. Cuando uno se enfrenta a un niño, en la consulta siempre le preguntamos qué le gusta hacer, que cómo es su hijo, ¿no? Porque nos gusta conocer cómo es el niño que tenemos, el adolescente que tenemos delante, pero también qué necesita o qué esperan de nosotros. Y como os comento, pues al principio uno piensa siempre, le duele la cabeza, vomita, no vomita. Entonces Benjamín, que es un paciente que tuvimos con cáncer de tronco, pues cuando le dijimos que si le dolía la cabeza o si vomitaba, no. ¿Qué problema tenía? Pues el problema que tenía es que vivía en un cuarto sin ascensor y que su madre y su hermana no le podían bajar al parque o al colegio, que lo único que quería era bajar al parque y al colegio. Entonces hablamos con voluntarios. Los voluntarios, pues los pobres eran de cierta edad, con dolores de espalda, no podían bajar tampoco al niño, pero de su entorno conocían a gente que sí podía colaborar. Entonces movilizaron a los bomberos, y entonces los bomberos hicieron un cuadrante y bajaban a Benjamín todos los días al cole por la mañana. Uno de los bomberos conocía a alguien de un gimnasio que vivía cerca del niño, hicieron otro cuadrante para bajarlo por
por las tardes al parque. Entonces te das cuenta que las necesidades son mucho más allá que las necesidades físicas. Y luego la escolarización, fundamental, que vayan al cole. Y cuando no pueden ir al cole, que el cole vaya a sus casas, que para eso está la atención educativa a domicilio. Nosotros hacemos reuniones mensuales con maestros, fisioterapeutas, precisamente para ver esas necesidades de esos niños y esas familias que se cubran. Y los niños, si tú le preguntas dónde quieren estar, en general no quieren estar en el hospital. Algunos hay que se sienten más seguros, sobre todo si ven que sus padres son muy miedosos, ¿no? Pero habitualmente lo que quieren es estar en su casa, con su familia, con sus amigos, conectados, con sus mascotas. Entonces, es fundamental el ofrecer y el que tengan posibilidad de estar en el domicilio, si es su elección. Y a veces convertimos los domicilios en pequeños hospitales. Y cuando no puede ser en el domicilio, pues lo más cercano a una casa, ¿no? Lo más parecido a una casa y si es necesario cerca del hospital. Y para eso hay sitios como fundaciones de donde tienen pisos y también la Casa Ronald McDonald. Lo único que habitualmente no nos dejan pacientes en situación final de vida. Por eso también sería tan importante el tener hospices infantiles o adolescentes que no existen todavía en España, solamente el Centro de la Laguna en Madrid. Y CUDECA, que es una organización que conocéis en Málaga, ahora está intentando hacer una parte pediátrica. Pero sería fundamental que hubiera también desde el espacio público, ¿no? en cada zona o región un sitio así. Y luego todos tenemos la sensación de trascendencia para que hemos venido aquí, porque estamos, nuestros valores, nuestros vínculos, y depende de la cultura de nuestra familia, y eso hay que respetarlo y tenerlo en cuenta. Y si imaginaros, a veces cuesta trabajo tener psicólogos no en las unidades o trabajadores sociales, la parte espiritual todavía es un abordaje que es deficiente y que espero que vaya mejorando. Y para todo esto, pues como habéis visto, no hacen falta solamente pediatras o enfermeros, sino psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios, maestros, líderes espirituales, y trabajar en conjunto para poder tener las necesidades de esos niños y esas familias contempladas, ¿no? Y que sea nuestro objetivo. Luego las familias necesitan conocer bien la enfermedad y que tengan una formación específica y que se trabaje esas preocupaciones para darle competencia en el cuidado de su hijo, de forma que puedan abordar el estar en casa con tranquilidad. Trabajar las necesidades emocionales. Muchas veces tienen duelos anticipados, otras veces tienen sentimientos de culpa cuando son enfermedades genéticas, que algunas las hay, también hay tumores, ¿no? que tienen causas genéticas. Y el trabajar las relaciones intrafamiliares, el explicarle la importancia del incluir las personas que forman parte de su familia. Cuando digo familia, lo digo en el amplio sentido de la palabra, no solamente padre o madre, puede ser un amigo íntimo de la familia, el tito o los abuelos y los hermanos. Es fundamental que se incluyan en los cuidados y en el día a día. Y la necesidad económica. Afortunadamente, ya hace unos años contemplaron el permiso para cuidado de hijo menor con enfermedad grave o cáncer, pero todavía hay familias donde a lo mejor solamente trabaja un miembro y aún así cambia mucho en la dinámica familiar y no hay ayuda suficiente. Y deciros simplemente para terminar que los cuidados paliativos lo que intentan es brindar apoyo a las familias para controlar el dolor y el alivio de los síntomas, coordinar el cuidado médico y contemplar las necesidades del niño, ofrecer apoyo emocional, social y espiritual, coordinar la atención, trabajar con todos los profesionales que participan en la atención para garantizar la comunicación y un plan de actuación personalizado que intenten cumplir las metas y objetivos de ese niño y de esa familia. Compartir la información y guiar las decisiones. Es decir, no podemos darle la decisión a veces a los padres, me parece injusto. Es como si a mí me preguntaran dónde pongo una viga en una casa que voy a hacer. Eso es cosa del arquitecto. Entonces tienes que guiar a las familias muchas veces en las decisiones. Planificar y proporcionar la atención en la etapa final de vida y ofrecer apoyo a las familias y atención al duelo. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues simplemente añadir la enhorabuena, la verdad Gracias. que Muchas gracias. es un trabajo estupendo y yo creo que ya Sí, damos por finalizada la mesa. Hemos